7 de la mañana con 32 minutos, 7 con 32. A esta hora damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el doctor Carlos Espinosa Cordero, fundador canciller de la Universidad Metropolitana, presidente también vitalicio de la Fundación Metropolitana y presidente de la Red Metropolitana de Participación Ciudadana. Con él vamos a conversar justamente sobre temas de seguridad que hoy por hoy se vive especialmente en las grandes ciudades del Ecuador. Doctor, un gusto tener en nuestra emisora a tan distinguido caballero, poder compartir justamente sus criterios respecto al tema de la seguridad que hoy por hoy estamos viviendo. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, René, y buenos días a todos los radioescuchas de Radio Sur de Cuenca. Bueno, realmente la inseguridad y la información que estamos teniendo a diario, al minuto, al segundo, diría yo, a través de todos los medios de comunicación y las plataformas tecnológicas, definitivamente preocupan profundamente a todos los ecuatorianos. Pero tenemos que tener en claro, señores radioescuchas y televidentes y René, que tenemos que exigir como veo que ya la Asamblea Nacional está pidiendo al presidente de la República rectificaciones profundas, porque no podemos seguir dando dilaciones a las acciones y a las propuestas que nos hicieron en algún momento para poder proteger a todos y cada uno de los ecuatorianos. Y hoy la política, y como lo llamo yo, la politiquería, está dejando atrás esa preocupación ciudadana y obligación principal de todo gobierno ante su Estado. Todos los ecuatorianos tenemos un presidente de la República, funcionarios estatales que tienen que mirar ya a la sociedad ecuatoriana en su conjunto y ver cuáles son las soluciones inmediatas que tienen que darle a la estructura de la seguridad pública y de la seguridad ciudadana de todos los ecuatorianos. No podemos esperar un minuto más, René y radioescuchas. No podemos. Hay que trabajar en la reinstitucionalización de las instituciones que nos ofrecen seguridad y de todas y cada una de las instituciones del Estado. Esa es la exigencia que tenemos que llevar cada uno de los ecuatorianos y hoy hay que hacerla. Hemos visto también en las noticias nuevamente asesinatos y revueltas en las cárceles. Yo les digo a mis amigos de Cuenca, y cuando digo mis amigos de Cuenca porque mi segundo apellido es Cordero y yo tengo sangre cuencana, así que, y conozco muchos amigos producto de mi vida académica en varias universidades de Cuenca. La academia tiene que colaborar. No podemos seguir observando que las cárceles se conviertan en grandes escuelas de formación delictiva, cuando pienso yo que los centros de rehabilitación, como así se llaman, deben ser realmente centros que brinden esa rehabilitación a ciudadanos que se han equivocado, a ciudadanos que han cometido un error, pero no por eso no debemos fijar al interior de la autoridad que rige las cárceles y los centros penitenciarios que deben dar un cambio inmediatamente. Yo les pregunto a la ciudadanía de Cuenca, ¿no podemos dar clases de educación básica, media y superior a privados de la libertad? La respuesta es que sí. ¿Sería parte de la rehabilitación real? La respuesta es que sí. Lo hemos hecho con universidades cuencanas y con plataformas tecnológicas. Y lo digo porque soy canciller de la Universidad Metropolitana y hemos desarrollado este tipo de proyectos y programas no ayer, no producto de la inseguridad que vivimos hoy, sino de hace 25 años. Hemos trabajado con exrectores, con rectores, con alumnos, con profesores investigadores. Hemos graduado ciudadanos privados de la libertad, pero las autoridades parece que están mirando a otro lugar y no se dan cuenta que tenemos que tomar el control desde el interior de los centros de rehabilitación. ¿Hay proyectos que se pueden llevar a cabo? Sí. ¿Proyectos que lo puede realizar una universidad privada o pública con fondos del Estado? Unificar los presupuestos, no dilapidar los fondos,
diciéndonos a los ciudadanos que están rehabilitando a privados de la libertad, cuando estamos viendo una vez más asesinatos, conflictos y confirmaciones desde que en el interior de los centros de rehabilitación se gestan las más grandes estrategias del desarrollo de la mafia organizada en este país. Y con Nosotros tenemos el poder en nuestras manos, René, y ciudadanos, como siempre le hemos mencionado. Es la tecnología que hoy en día nos permite preguntarle a Google cuáles son las autoridades a las cuales yo debo elegir, cuáles son los proyectos y programas que le pueden servir a la ciudadanía de Cuenca, cuáles son las universidades y los centros académicos que tienen en su claustro académico profesores especializados, proyectistas, asesores, contadores, contralores, al fin y al cabo, proyectos de vinculación con la sociedad que se pueden articular directamente con los centros de rehabilitación, directamente con la Policía Nacional. Pero si seguimos un ecuatoriano caminando hacia el este y otro ecuatoriano caminando hacia el oeste, no vamos a tener un país calmo, no vamos a tener un país seguro. Estamos a un clic de trabajar, estamos a un clic de controlar, estamos a un clic de exigir. La academia tiene que reaccionar y la academia hoy debe tomar partida en asesorar y exigir que se den los caminos adecuados para que nuestras nuevas generaciones tengan las oportunidades reales en el siglo XXI. De lo contrario, estamos creando una generación que va a incrementar el número de privados de la libertad de aquí en el futuro. Y eso no puede pasar. No puede pasar, René. Así no es, doctor. Es importante, bueno, hoy por hoy vemos de que se intenta quizás apagar con un bomberito un gran incendio que existe en el país. ¿A qué me refiero? De que las informaciones den a conocer, por ejemplo, de que hay mafias internacionales inquistados acá en nuestro país, de que hay escuelas de sicarios en nuestro país. Sin embargo, nosotros, claro, estamos capturando droga, estamos metiendo, si cabe el término, una gran cantidad de personas a la cárcel. Muchos no terminan en la cárcel y muchos inocentes mueren en este tipo de enfrentamientos, lamentablemente. Pero una solución no hemos visto, al menos desde el Ejecutivo, que es el encargado de toda esta situación. Entonces, uno se pone a reflexionar y dice, ¿qué estamos haciendo desde la propia sociedad civil? Y usted lo que manifiesta desde la academia. Muy interesante realmente esta propuesta. Creo que la ciudadanía tiene que involucrarse más en todos los temas, pero hoy por hoy en el tema seguridad. Así es, René. Yo ayer hablaba en la tarde-noche con alumnos de la universidad y me preguntaban lo mismo. Me decía, doctor, ¿pero qué vamos a hacer? Y yo les suelo contestar, yo tuve tu edad. Yo tuve tu edad y tuve que exigir que las autoridades cumplieran. Yo tuve tu edad y tuve que seguir adelante en mi formación. Yo tuve tu edad y tuve que ver un futuro con claridad. Muchas veces lo veía incierto, pero hoy con la ciencia y la tecnología, ustedes no pueden decir que no tienen el control en sus manos, porque llaman a GPS para poder transportarse de norte a sur. Consultan a Google para comprar una pizza, consultan a Google para saber a qué discotecas se van. Nosotros no vimos eso. Nosotros nos criamos en otra época. Pero eso no quiere decir que hoy, con esa información y con la tecnología en la mano, es la nueva generación que tiene que exigir esos cambios a sus autoridades. René y radioescuchas y televidentes y a la academia de Cuenca, yo les pregunto, ¿cuál es la institución que en la historia del Ecuador ha sido más evaluada que la academia? ¿Dónde ustedes, los ecuatorianos, hemos visto que los profesionales que nos dedicamos a la formación, a la profesionalización, a estructurar carreras,
a crear normativas para darle oportunidades de formación a los ecuatorianos. En la historia del Ecuador, ¿cuándo un profesional ha sido tan evaluado? Le digo, la academia es la única institución del Ecuador y de Latinoamérica que ha sido tan evaluada. Llevamos 23 años de evaluación, René. Ahí tenemos la base de datos de los mejores profesionales, de doctores, de docentes, de enfermeras, de contadores, de auditores, de contralores, de arquitectos, de ingenieros. ¿Y dónde estamos mirando? ¿Dónde estamos mirando? Si tenemos 23 años de evaluación y lo puedo nombrar claramente y cronológicamente, desde que comenzó el CONUEP, el CONEA, CONESUB, CES, CASES, CEACES, Asamblea de Rectores. ¿Acaso los cuencanos no tienen claro que nos han evaluado? No tenemos claro que tenemos una gran base de datos de observadores académicos. Tenemos que reaccionar y decirle a nuestras autoridades, señores, aquí existe el Colegio de Ingenieros de la Escuela Politécnica Nacional. Aquí existe el Colegio de Abogados de la Escuela Politécnica Salesiana. Pero somos nosotros los que tenemos que reaccionar y exigir dónde deben ir las autoridades. ¿Dónde deben ir las autoridades si no a su casa de estudios, donde hemos pasado todos, de la escuela donde salimos, del colegio donde salimos, de la universidad donde nos formamos? Son 23 años que por lo menos Carlos Espinosa puede decir cronológicamente cuántos exámenes nos han evaluado. A todos los profesionales, a rectores, a vicerrectores, a decanos, a directivos, a la asociación de alumnos, examen para los alumnos para habilitar su profesión. Entonces, René, yo le pregunto, ¿dónde estamos viendo los ecuatorianos? ¿Para dónde estamos mirando? Si De acuerdo. tenemos la base de datos de profesionales debidamente formados, evaluados, acreditados, para poderle entregar algo mejor a la alcaldía de Cuenca, a los gobiernos autónomos descentralizados, trabajar en conjunto con esas autoridades. Yo felicito a muchas autoridades de Cuenca que veo que trabajan directamente con académicos en la formación. La formación nos ayuda a prevenir ciertos accidentes. Y tomo como ejemplo las escuelas de conducción. Ha bajado el índice de accidentes. ¿Pero por qué? Porque hemos formado a través de las universidades y escuelas politécnicas, a través de los institutos técnicos y tecnológicos, escuelas de conducción. Ahí tenemos un resultado claro de que si nos formamos, nos capacitamos, vamos a tener una sociedad más segura. No podemos seguir hablando de que 200,000 niños no pueden ingresar a las escuelas. Son 200,000 madres, 200,000 padres, 200,000 abuelas. Al fin y al cabo, 200,000 familias que están viendo que sus hijos no tienen futuro. Y si hablamos de los bachilleres, estamos hablando de 200,000 alumnos cada año, asimismo, 200,000 familias más, que no tienen cupo en las universidades, que no tienen cupo en los tecnológicos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ahí está el resultado de la matanza en las cárceles. Escuelas de delincuentes. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra formación de nuestra futura generación? Si le cerramos la puerta a los niños y le cerramos la puerta a los adolescentes. ¿Qué estamos haciendo? La academia tiene la obligación de actuar. Los alumnos que nos hemos formado en nuestras universidades tenemos la obligación de actuar. Las autoridades que hemos sido evaluadas durante los últimos 23 años, que es mi caso personal como autoridad y lo puedo
firmar y decir con claridad diáfana. Tenemos que actuar, René. Existen los proyectos, están escritos. Tenemos que articularnos, unirnos nuevamente, como en la pandemia, que el ecuatoriano salvó al ecuatoriano, que nuestro vecino nos ayudó. Tenemos que volver a eso. Somos un solo puño. Ahora en noviembre juega la selección y todos vamos a hacer porras para la selección. Todos vamos a empujar a la selección porque somos uno solo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ecuador es nuestro, el Estado somos todos nosotros y tenemos la obligación de volver a mirar a los pilares de la sociedad y es la educación. La esencia y la base es la educación y exigir ya los cambios inmediatos, como al parecer se pueden comenzar a dar desde estos días que yo he escuchado noticias a profundidad. Es importante, René, doctor. soy educador de 25 años y como siempre se lo digo a mis alumnos, el hombre es lo que la educación hace de él. Así que tenemos que Indudable. mirar a la academia. Es importante tiene que mirar a los gobiernos. Así es. Lo que yo me pongo a reflexionar también es justamente hoy por hoy vemos las candidaturas y uno dice, ¿y en dónde están los catedráticos? ¿Y en dónde está la gente preparada? ¿Y en dónde está la gente con experiencia? Los que hicieron propuestas. Y casi no hay. Entonces, mi pregunta y mi inquietud sí es esa, ¿no? Que si bien hay mucha gente que está preparada, pero no se involucra en tema político, porque hoy por hoy hablar de política es hablar de una cosa aparentemente negativa. Mire lo que pasa en la Asamblea Nacional. ¿Cómo están nuestros representantes? ¿Quiénes están allí? Y uno dice, ¿realmente me representa? A reflexionar sobre este tema también. ¿Qué estamos haciendo como sociedad realmente en este sentido? Lo que usted dice es cierto, René, muy cierto, pero yo tomo como ejemplo algo. Carlos Espinosa viene trabajando ya hace 5 años con la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social y es una red que incluye a la academia y a muchos profesionales y a muchos colegios de profesionales que presentó un proyecto en su momento a varias instituciones del Estado, una de ellas y fue validada por el Consejo de Participación Ciudadana de aquel entonces, porque era un proyecto técnico, es un proyecto técnico, jurídico, académico, financiero, de cobertura nacional, que lo presentamos y tuvimos la suerte de que sea bien evaluado, de que se pueda registrar en los órganos de control de las universidades y escuelas politécnicas, es parte del plan de aseguramiento de la calidad de la Universidad Metropolitana y de otras instituciones adscritas a esa red. Y yo le voy a decir algo, ahí están los mecanismos, existen los proyectos, pero nosotros como ciudadanos tenemos este instrumento, gracias al hombre, gracias a la ciencia y la tecnología, que hoy, René, yo puedo preguntar por la hoja de vida de los candidatos. Así como pregunto cuando voy a Cuenca, ¿dónde puedo comer la mejor cascarita en Cuenca? Y me van a llevar a comer y me va a salir la dirección, o dónde puedo comer el mejor hornado, la mejor fritada. Me va a salir la información. Yo puedo preguntar, ¿cuáles son los candidatos? ¿Qué han hecho estos candidatos? ¿Qué proyectos me ofrecen estos candidatos? Hoy tenemos un arma que no la teníamos en el siglo anterior y que se ha venido desarrollando y que Ecuador ha dado un cambio profundo los últimos 5 años. Entonces, René, miremos profundamente y cuando nos toque decidir, sepamos decidir claramente. Si es cierto, la minoría quizás estamos impulsando la educación superior, la ciencia, la tecnología, esa articulación entre el Estado, las universidades y las empresas, sí, pero esa minoría puede hacer un gran cambio con proyectos profundos de cobertura nacional, como en nuestro caso con algunos académicos, es la Red Metropolitana de Participación Ciudadana y Control Social, que es un proyecto que viene creciendo no de ahora, sino de hace 5 años
y que ha dado excelentes resultados en la articulación de la ciudadanía y las autoridades que toman decisiones en los diferentes gobiernos autónomos descentralizados y de una u otra empresa privada que tiene administración de recursos públicos o reciben dineros del Estado. Yo creo que hay los mecanismos, René, hay que exigir, hay que soñar, hay que crear, hay que producir, hay que inventar. Estamos en era de la innovación y yo como educador y como profesor salgo motivado de aquí, voy a mis clases a seguir motivando a mis alumnos y a decirles que todo está por hacer, que el futuro está en sus manos y que tenemos que exigir que se cumplan. Correcto. Doctor, bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. La próxima vamos a conversar sobre el tema justamente de esta red, el trabajo que viene realizando y otras actividades. Así es que tenemos mucho que conversar. Yo le invito a que constantemente estemos en contacto justamente para compartir con nuestros amigos oyentes. Gracias, René, y yo a usted también lo comprometo a que a partir de hoy sigue empujando a la gente para que estudie, se forme, vayan a la academia, saquen los proyectos, busquen a su alcalde, busquen a sus concejales, busquen a sus consejeros y interactúen. La academia es el camino que en el siglo XXI el mundo está nuevamente requiriendo, no solo el Ecuador, el mundo entero. Entonces vamos hacia allá y gracias a usted y gracias a todos los radioescuchas de Radio Sur de Cuenca por escucharme y darme la oportunidad de decirle lo que le digo a mis alumnos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir soñando y perseguir los sueños para que Ecuador sea un país seguro, abierto a la humanidad y en beneficio de todas nuestras futuras generaciones. Gracias, gracias a todos. Gracias, doctor Carlos Espinosa Cordero, quien nos ha dado a conocer su punto de vista en este tema importante. Como decíamos, son temas que vale la pena ir reflexionando realmente en cada una de nuestras regiones, ciudades, y que lo vamos a ir consiguiendo. Gracias, estamos enseguida con más información.